Buenos días. Bueno, esta grabación se va a hacer hoy con el fin de poder explicar el tema número uno de la clase Metodología y Cultura del Aprendizaje, pues para que ustedes puedan tener la oportunidad de repasarlo con cierta cantidad de tiempo y la intención es que los ciertos conceptos queden claros para abordarlos en las actividades que están propuestas en el módulo completo. Entonces, aquí vamos a ver el módulo que se propone para esta clase. Está dado a partir de tres temas. El primer tema va a ser sobre el aprendizaje. Claro está, pues porque necesitamos definir precisamente qué es aquello del aprendizaje y qué hace parte del aprendizaje. Entonces, como tema número uno, vamos a empezar a definir este concepto y dice que con el abordaje de los diferentes aspectos que compone el proceso de aprendizaje de un ser humano, es necesario comprender el concepto de aprendizaje. Este concepto de aprendizaje cabe destacar que lo vamos a abordar a partir de Piaget, que como lo hemos venido hablando en clases pasadas, Jean Piaget no es un pedagogo como tal, no es un educador, sino es un biólogo y antropólogo, pero que él simplemente generó unos estudios precisamente acerca del comportamiento y las necesidades que sus hijos, él pudo evidenciar esto en sus hijos, tenían a partir de su edad. Sí, él se dio cuenta que su hijo recién nacido, por ejemplo, requería unas necesidades y tenía unos comportamientos, unas habilidades muy diferentes a hijos que ya tenía en avanzadas edades. Entonces, a partir de esto, él empezó a hacer ciertos estudios y es quien genera o propone ciertas etapas de desarrollo. Ya con esta introducción de quién es Jean Piaget, entonces vamos a hablar que él entiende precisamente el aprendizaje como aquellas organizaciones que se dan en el esquema mental a partir de procesos de asimilación y acomodación que hace el sujeto, lo cual se puede decir que un sujeto aprende a medida que modifica sus esquemas cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que cuando hablamos de esquemas mentales, estamos hablando precisamente de todas esas organizaciones que hacemos a nivel cerebral cuando recibimos información del exterior. Un ejemplo, si yo pongo o si el niño pone la mano en una vela, la sensación que le genera a partir de su sentido, el tacto, ya le genera un aprendizaje y es decir, le genera un esquema mental que él ya puede decir que el fuego genera una quemadura. Esto ya es un esquema mental que se le propicia a él y ya él queda con esto. ¿Sí? Recordemos también que en clases pasadas decíamos que los niños no llegan al salón, al aula de clases, con el cerebro vacío, por decirlo así. No llegan con conocimientos. Recordemos que sabemos que los niños llegan con conocimientos previos. Pueden ser conocimientos un poco eh, cotidianos, un poco construidos por ellos mismos, sin bases científicas, obviamente, pues porque son construcciones que ellos mismos han hecho a lo largo de su vida, de los años que tengan de edad, pero realmente siguen siendo conceptos previos. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí pongo un ejemplo. Si en un aula de clase yo le digo a los niños por qué llueve, genero esa pregunta, ¿qué es lo que genera la lluvia? Ellos van a empezar a generar una cantidad de ideas, de especulaciones a partir de sus esquemas mentales. Unos pueden decir porque Dios está llorando, otros pueden decir porque el cielo está triste, otros pueden dar ideas un poco más científicas y decir porque las nubes están cargadas de agua y todo esto va a empezar a generar una lluvia de ideas y a nosotros como docentes nos va a precisamente a dar la oportunidad de identificar los esquemas mentales con los que vienen estos niños. Entonces, todos tenemos estos esquemas mentales. De hecho, en este momento, ustedes que están escuchando, que están observando esta clase, tienen unos esquemas mentales a partir de qué es el aprendizaje. Si yo les pregunto a ustedes qué es el aprendizaje, pueden salir ideas como la adquisición de contenidos, como cambios en conductas, cosas que nosotros mentalmente de pronto en algún momento construimos precisamente ese conocimiento.
Sin embargo, el aprendizaje desde Jean Piaget precisamente se da a esa organización que se da al esquema mental. Entonces, a partir de procesos de asimilación y acomodación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los niños en el ejemplo de la pregunta del por qué llueve y ellos empiezan a dar ideas una tras otra, empieza cada uno de estos niños a generar una asimilación. Entonces podemos encontrarnos niños también que puedan que digan no sé, o los niños mismos que han dado las ideas empiezan a escuchar a sus otros compañeros y empiezan a asimilar la información que están escuchando y empiezan a poner en tela de juicio precisamente el conocimiento previo que ellos acaban de decir. Entonces el niño que dijo, Dios está llorando, escucha al niño que dijo, es que las nubes están llenas de agua, empieza a poner en tela de juicio lo que él dijo. Es decir, empieza a asimilar otras informaciones, empieza a asimilar otras ideas de otras personas. Y cuando ya la docente finalmente da la respuesta y empieza, por ejemplo, a darles el conocimiento, como a expresar el tema de el ciclo del agua, ellos ya empiezan a acomodar la información, tanto que escucharon de sus compañeros como lo que está dando la profesora con sus conocimientos previos. Entonces empieza un esquema mental a modificarse y es allí cuando el cerebro hace el ejercicio de eliminar información que tal vez ya no le parezca relevante o que tal vez el cerebro ya dice no es cierta porque ya tengo una respuesta un poco más lógica y empieza a organizar precisamente esos esquemas mentales. En este momento precisamente su cerebro está haciendo exactamente eso. Con esta explicación que yo les estoy dando, de pronto ese concepto de adquirir el conocimiento está siendo modificado en este momento, dándonos cuenta que realmente el conocimiento no se adquiere, el conocimiento se construye. ¿Por qué? Porque precisamente ustedes vienen con un conocimiento previo y a partir de esto el cerebro de ustedes está generando esas modificaciones a nivel mental, a nivel cognitivo, asimilando la información que les acabo de dar y acomodando la que les parece importante, acomodándola también en conceptos que se pueden parecer entre sí para que su cerebro en algún momento de la vida, si les vuelven a preguntar qué es aprendizaje, lo trae a colación y ya pueden ustedes estar hablando desde una parte más constructivista, el entender que el aprendizaje realmente se construye. Esto claro está que es desde Jean Piaget, porque también tenemos otros autores como Skinner que habla desde precisamente que el conocimiento se adquiere. Pero si nosotros miramos realmente la manera como el ser humano aprende, podemos garantizar que lo que realmente sucede es que se construye porque finalmente nosotros no es que olvidemos el conocimiento previo que tengamos, ni tampoco el conocimiento, el aprendizaje, perdón, el aprendizaje no es un proceso inacabado, no es un proceso finito. Es decir, que se acaba en algún momento, sino por el contrario, es un proceso inacabado. El ser humano constantemente está aprendiendo, constantemente al relacionarse con otras personas genera precisamente un conocimiento. Entonces, constantemente el cerebro está generando esas modificaciones a nivel de esquemas cognitivos. Entonces, aquí quiero resaltar estos conceptos para que los tengamos en cuenta para futuras actividades y también futuras clases que tengamos, en cuanto a que cuando hablamos de esquemas cognitivos estamos hablando de precisamente la parte mental. Cognitivo viene del conocimiento, la parte mental. Y los esquemas cognitivos pues vendrían siendo todas estas estructuras cerebrales que se dan para generar precisamente relación entre los conocimientos. ¿Listo? Asimilación y acomodación, este concepto también, estos dos son muy importantes. El tema de la asimilación es cuando estoy recibiendo una información y la acomodación es cuando mi cerebro ya la está acomodando a informaciones pasadas que yo ya tengo para yo generar un nuevo conocimiento, ¿listo? Para yo poderlo construir. Entonces, esto desde Jean Piaget se puede definir el tema de el aprendizaje. Finalmente, ¿qué es el aprendizaje? Las modificaciones que se dan a nivel de esquema mental. Bueno, para continuar, dice que se puede afirmar que los sujetos aprenden a partir de las diferentes experiencias que vivencian a lo largo de la vida.
Sin embargo, es en la etapa de la primera infancia donde se encuentran y estimulan las bases necesarias para llegar a aprendizajes superiores. ¿Qué quiere decir esto? Como ya lo habíamos hablado, desde la infancia, que es desde los 0 a los 7 años, y también se podría considerar el tiempo de gestación como parte de la primera infancia, de esta etapa, son las bases para que la persona, para que este sujeto logre aprender y logre llegar a niveles mucho más superiores de aprendizaje. Como lo veníamos hablando en clases anteriores, sucede que hay personas que no logran llegar a tener aprendizajes superiores debido a la falta de estimulación, tanto en la niñez como a lo largo de su crecimiento. Entonces son personas que se les dificultan tener aprendizajes abstractos, científicos, reflexivos, críticos y se quedan mucho más en la parte concreta, en conocimientos mucho más básicos. ¿Sí? Entonces, debido a esto, es necesario estimular precisamente todas estas bases para lograrlo. Aquí entonces vamos a observar estos tipos de no tipos de aprendizaje, sino como formas de aprendizaje. Entonces, la primera es el humano, o bueno, también esto lo compartimos con animales, es el aprendizaje por experiencia. ¿Sí? Entonces aquí viene el tema del ensayo y error. Aquí podemos ver en esta imagen cómo un niño tiene que ensayar varias veces cómo hacer para introducir estas fichas a este cajón, entendiendo que hay unas formas y que las fichas que tiene en sus manos también tienen unas formas, entonces tiene que buscar que encajen. Entonces, por medio del ensayo y del error, va a lograr hacerlo hasta que su cerebro ya logre pues hacer esta actividad sin mayor esfuerzo, porque ya precisamente de tanto experimentar con esta actividad va a ir aprendiendo. Y esto no sucede solamente con esto, sino con varias cosas. Entonces él va a poder aprender a manipular objetos, por medio de la experiencia también nos referimos a temas de conductas. Si el niño se da cuenta que puede adquirir algo que quiere por medio del llanto, pues se va a dar cuenta que ese es el medio, como lo hablamos en la clase pasada. Pero si los cuidadores de este niño le enseñan a que es por medio del lenguaje por el que él puede comunicar sus necesidades, entonces ya poco a poco él va a aprender por experiencia a que es por medio del habla que cada vez que avanza en edad puede hacer más uso de esta y comunicar sus necesidades. Entonces, ese es el aprendizaje por experiencia como tal. Aquí tenemos entonces el aprendizaje por manipulación. Resulta que es cuando el niño tiene la oportunidad de manipular objetos hasta aprender cómo usarlos, cómo beneficiarse de estos también. Entonces podemos ver esta niña vistiéndose. Pueda que al principio se les complique, también van a pasar por periodos de frustración, es normal que pasen por periodos de frustración, como también el niño anterior que veíamos en la foto se pueden frustrar, pero entendamos la frustración como parte del proceso. Los niños también necesitan vivenciar esa sensación de, de frustrarse para aprender a lidiar con esto. La sensación de frustración es necesaria hasta en la vida adulta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya estamos en vida adulta y, por ejemplo, en un empleo nos dicen no queda aceptado, pues nosotros como adultos tenemos que aprender a controlar precisamente esos impulsos para poder continuar, ¿sí? Tenemos que aprender a sobrepasar precisamente esos obstáculos que a veces en la vida se nos presentan. Y en la etapa infantil es cuando mayor es importante que ellos aprendan a gestionar sus emociones. Así que el aprendizaje por manipulación es una buena forma también de enfrentarse con sí mismo y darse cuenta el valor del esfuerzo. Ahora, recordemos que hablábamos también que los niños actuales son, o bueno, no solamente los niños, sino el ser humano como tal, se ha vuelto muy inmediatista. Es decir, si yo envío un mensaje por WhatsApp, necesito que me lo respondan inmediatamente. Y estas aplicaciones están dadas y determinadas para precisamente alimentar esa inmediatez en el que el ser humano está inmerso actualmente. Entonces, si yo envío el mensaje, sé cuándo lo envié porque aparece hora y fecha,
aparece una señalización que me dice que la persona ya lo recibió y aparece otra señalización que me dice que ya lo leyó y hasta me aparece la hora de cuando la persona cogió el celular por última vez y abrió WhatsApp. Entonces, ¿por qué no me contesta? Y eso nos genera a nosotros inquietud, ansiedad. Entonces estamos acostumbrados ya mucho a la inmediatez y resulta que a nuestros niños les está sucediendo lo mismo. Si nosotros queremos comer algo, cogemos el celular, llamamos un domicilio y estamos muy pendientes de que no se demore hasta cierta cantidad de tiempo. Entonces estamos olvidando el valor del esfuerzo, el valor del proceso, el valor de la espera, que es lo que realmente este aprendizaje por manipulación le ayudaría mucho al niño siempre y cuando también teniendo un acompañamiento oportuno por parte de los cuidadores para fortalecer precisamente ese tema de la espera, ese tema del vivir el proceso, ¿sí? Porque resulta que hay adultos que cometen el error de al ver al niño frustrado, entonces venga, yo le hago la actividad, venga, yo la visto, venga, yo le hago esto rápido, porque tú no puedes. Y entonces empiezan a crecer con ese pensamiento de yo no puedo y necesito al adulto. Ahora aquí quiero recordar el video que vimos la clase pasada acerca del aula Montessori. Los niños llevando precisamente loza de porcelana a mesas, manipulando esta loza, manipulando otros objetos que normalmente casi no se les permitiría a los niños porque por eviten, o sea, obviamente podrían romperla. En la metodología Montessori se entiende que si llegan a romper una de estas piezas, por ejemplo, de loza, hablando puntualmente de este caso, no pasaría nada, porque lo importante es que el niño aprendió a que estos objetos hay que tratarlos de cierta manera porque la consecuencia es que se rompa. Entonces, para que un niño observe precisamente qué es lo que sucede si yo hago ciertas acciones, es necesario que viva la consecuencia. Voy a poner otro ejemplo. Un niño que no quiere comer. Esto se presenta mucho en las familias. Los niños no quieren comer, no quieren comer y los padres se angustian tanto que terminan dando alimentos eh, que al gusto de los niños pues es apetitoso. Más dulce, por ejemplo. Entonces reemplazan un almuerzo con un yogur o reemplazan un desayuno con un cereal porque eso sí es lo que él recibe. Es importante que el niño en algún momento vivencie, experimente el hambre para saber qué es el hambre y para saber también qué es estar saciado. Una cosa no puede existir sin su opuesto, el hambre no puede existir sin estar saciado, la alegría no puede estar sin la tristeza. Entonces es importante que los niños también empiecen a vivenciar estos opuestos para entenderlo. Por ejemplo, niños que no les gusta ponerse una chaqueta. Entonces es necesario que evidencien y que vivencien qué es sentir frío para que ellos mismos entiendan el valor de por qué mamá o por qué papá me está diciendo ponte una chaqueta. Y todo esto sea por el tema de manipulación. Entonces, que ellos manipulen los objetos. Recordemos también que en el aula Montessori nos mostraban precisamente cómo los muebles estaban al alcance de los niños. Si el niño quería un libro, lo podía alcanzar. Si se quería poner sus zapatos, los podía coger. Si quería ponerse la chaqueta, estaba a su alcance. Esto también es importante tenerlo en cuenta pues, para que ellos puedan tener precisamente ese aprendizaje por manipulación de los objetos. Ya el siguiente aprendizaje es el estructural. Este ya es mucho más abstracto y es precisamente en el que se supone que nosotros como adultos deberíamos estar, pero recordemos que hay muchas personas que no logran llegar a este tipo de aprendizaje, a hacer cosas abstractas en su cerebro sin necesidad de objetos concretos. Aquí yo pongo esta imagen, pues porque precisamente el tema que nos concierne es primera infancia. Entonces, aquí esta niña está haciendo un tránsito de lo concreto a lo abstracto. Entonces, un ejemplo que ponemos acá es el tema del abaco, cómo ella está utilizando cantidades que puede ver, que puede contar y las puede relacionar con simbologías como son los números. Entonces, el número 5, yo puedo representar 5 colores con este símbolo que resulta siendo así como el que vemos acá atrás.
¿sí? Entonces ya empiezan ellos a hacer representaciones simbólicas a objetos concretos o cantidades, y eso también sucede con las palabras, con las letras cuando ellos empiezan a escribir. Entonces mi nombre lo puedo representar con ciertas simbologías, con ciertas grafías que resultan siendo de tal manera. Entonces empiezan ya a pasar de lo concreto a lo abstracto. Recordemos que este aprendizaje estructural no todas las personas logran llegar, o si llegan, llegan a una parte muy básica, pero si hacemos una buena estimulación de este tipo de aprendizaje, pues obviamente ya la persona al ser adulta va a poder llegar a ese tipo de conocimientos y manejo de contenidos. Bueno, ahora bien, es necesario resaltar que para que se dé el proceso de aprendizaje es fundamental la relación entre los aspectos cuerpo, organismo, inteligencia y deseo. Ya vamos a abordar cada uno de ellos, pero aquí me quiero detener un poco para también darles a entender una cosa. El aprendizaje por experiencia y el aprendizaje por manipulación son tipos de aprendizajes que nosotros compartimos precisamente con los animales. Los animales también aprenden por experiencia, más que todo las crías empiezan a experimentar cómo es las dinámicas de la manada, por ejemplo, cómo son las dinámicas de la familia en la que nacieron, o del ambiente en el que están, cómo deben comportarse, esto es a medida de la experiencia. Aprendizaje por manipulación. Hablemos un poco de animales domésticos. Si el cachorro que yo acabo de adoptar empezó a romper ciertas cosas dentro de la casa, y yo como dueña empiezo a tener ciertas reacciones para corregirlo, entonces él ya va a empezar a tener cierto aprendizaje por manipulación de objetos, de que sabe qué cosas sí y qué cosas no puede tocar, cómo puede jugar, cómo puede comportarse, también viendo ciertas consecuencias. ¿Sí? Ahora, podemos ver nosotros videos en redes sociales de animales domésticos que, por ejemplo, al golpear el plato, saben que adquieren comida, porque ya sus dueños saben que lo que le está pidiendo es comida. Eso es un aprendizaje por manipulación. Él se dio cuenta que manipulando su plato de comida se está dando a entender con lo que necesita, pero el aprendizaje estructural ya es un aprendizaje a la que los animales no llegan, porque ellos no tienen representaciones abstractas. Un perro de pronto no puede entender qué significa el símbolo 3, el número 3, no lo comprende. De pronto, por estímulos, si yo le doy un alimento, una galleta, constantemente, si oprime un botón que tenga el número 3, pues el animal lo va a hacer solamente por el tema del estímulo de la galleta, más no porque sepa qué significa el número 3, ¿sí? Es más que todo eso y quería hacer esa acotación. También quiero hacer la acotación de que existen tipos de aprendizajes, o sea, maneras como los seres humanos aprendemos. Hay niños y hay personas que aprenden de una manera mucho más visual, y por eso a veces necesitamos nosotras como docentes y más de niños incluir varias estrategias de enseñanza. Hay niños más visuales, hay niños más auditivos, hay otros más motores. ¿Y qué quiere decir esto? Hay niños que se les facilita aprender y seres humanos ya adultos que se les facilita aprender por medio de un video, porque son más audiovisuales. Hay otros que son más auditivos, se les facilita por el tema del escuchar al docente o escuchar un audio y aprenden más así. Y hay otras personas que son más motoras, necesitan aprender utilizando, haciendo. Entonces, podríamos deducir que aquí se encuentran personas que se les facilita el tema, por ejemplo, de crear música, porque son mucho más auditivos. O también, por ejemplo, deportistas, son mucho más motores. No estoy diciendo que se casen totalmente con un método de aprendizaje, porque realmente esto pueden jugar unos con otros. Obviamente, si tenemos un deportista que es mucho más motor, o sea, es mucho más diestro en su parte motriz, eh, no quiere decir que esta persona al leer un libro no comprenda nada, ¿sí? Es una persona que también puede
desarrollar esas habilidades, pero que se le faciliten más unas que otras puede ocurrir. Entonces, por eso es tan importante que nosotras como docentes de primera infancia involucremos actividades audiovisuales, de lectura, de escucha, motrices para un aprendizaje. Es decir, no solamente enfocarnos en escribir en un tablero, porque no todos los niños son visuales, no todos los niños son auditivos y más siendo primera infancia que necesita explorar el aprendizaje, porque recordemos algo que decíamos la clase pasada, necesitamos que los niños relacionen lo que están aprendiendo en la escuela con su cotidianidad, porque solo así le van a encontrar significado e importancia a lo que están aprendiendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, volvamos al ejemplo que poníamos clases pasadas. ¿De dónde viene la leche? ¿Por qué me interesa de dónde viene la leche? Porque resulta que yo como un niño desayuno en mis mañanas algo con leche, chocolate, ya sea chocolate, cereal, tomo yogur, tomo alpinito, que el alpinito tiene leche. Entonces, ¿de dónde viene la leche? Surge esta pregunta, ¿sí? Y entonces, ¿qué animal produce la leche? La vaca. Y entonces empecemos a explorar el tema de la vaca. Podemos hacer una vaca con cartones, con cajas y hacer como si tuviéramos una vaca en el salón. ¿Cómo hace la vaca? Ahí ya viene el tema del sonido. Veamos un video de la vaca, lo audiovisual. Cantemos una canción de una vaca, ¿sí? Entonces empezar a involucrar todas estas acciones para no solamente casarnos con una, y también entendiendo que los niños que tenemos en nuestra aula tienen diversas formas de aprendizaje. Entonces quería hacer como detenerme aquí para dar a entender un poco no solamente a qué se hace referencia al aprendizaje, sino realmente cómo aprende el ser humano. Ahora bien, bueno, ya pasando para el tema de estos aspectos de cuerpo, organismo e inteligencia, tenemos entonces estos aspectos aquí que hacen parte precisamente, son factores importantes y fundamentales para el tema del aprendizaje y también vamos a encontrar una relación entre cada uno de estos conceptos. Entonces tenemos el tema del cuerpo. ¿Qué significa el cuerpo? Pues precisamente todos los sentidos que el cuerpo tiene para poder recibir e interpretar la información del exterior. Entonces, volvemos al ejemplo del niño que no se quiere poner la chaqueta. No me quiero poner la chaqueta, pero empiezo a sentir frío. Es decir, por medio del tacto, yo ya empiezo a sentir lo que significa esa palabra frío. Entonces mi cuerpo ya me está diciendo qué se siente eso y qué es lo que me va a suplir esta necesidad. El hambre también, ¿sí? Si yo estoy en el colegio y empiezo a tocar texturas, a ver lo que la docente está haciendo o el video que me proyectó, todos estos sentidos que son visual, auditivo, motriz, el gusto y me falta uno. Visual, auditivo, motriz, gusto. No, motriz es tacto. Bueno, sé que se me está pasando uno. Resulta que a partir de esto, entonces el niño, a partir del cuerpo, él empieza a recibir la información, su cerebro empieza a recibir la información precisamente del exterior. Si le damos a morder un limón a un niño, el gusto, el sentido del gusto, ya va a empezar a interpretar precisamente, a dar esa información al cerebro de a qué sabe esa fruta. ¿Sí? Ellos van a decir sabe a ácido. Entonces ellos ya van a entender precisamente qué es eso de ácido, a qué sabe el limón. Entonces esto se relaciona ahora con el organismo. El organismo es el que interioriza las experiencias y estructura los esquemas mentales. Entonces el cuerpo, a partir de los sentidos, es quien recibe la información y el organismo, que vendría siendo el cerebro, empieza a precisamente a organizar esos esquemas mentales, a interiorizar y a formar esas estructuras mentales. Entonces empieza a decir, bueno, resulta que existe algo que se llama un sabor ácido. Nunca el niño lo ha probado porque tal vez pide un dulce y la mamá le dice no porque ese es ácido, pero el niño nunca lo prueba hasta que un día le dan a probar el limón.
Entonces el niño dice, eso es ácido, entonces ya relaciona el concepto de ácido con la fruta limón y empieza a generar esos esquemas mentales. Empieza a relacionar ese concepto que mamá me dijo una vez de póngase una chaqueta que está haciendo frío y no hice caso y resulta que me dio frío. Ah, esto es sentir frío con lo que me dijo mi mamá y empieza a formarse precisamente esa interpretación de lo que tengo en mi cerebro con lo que estoy experimentando. Adicional a eso, la inteligencia es quien clasifica y ordena la información. Entonces, la inteligencia es la que viene a darle un lugar precisamente a eso que estoy interpretando y sintiendo o percibiendo por medio de mi cuerpo. Empieza a dar un lugar. ¿Cuál es el lugar aquí de la inteligencia? Pues precisamente no generar organizaciones a nivel cognitivo de pronto incoherentes. Que el día en que el niño mordió el limón no diga el limón es dulce o el limón es, bueno, puede ser amargo, pero es dulce o que se coma un dulce y diga es amargo, que no genere precisamente esos esquemas mentales incoherentes, sino que realmente logre decirlo de una manera razonable y que se empiece a generar esos esquemas mentales relacionados entre sí de una manera coherente. Finalmente está el deseo, que también se relaciona y es muy importante el deseo porque un ser humano, no solamente el niño, un ser humano que no tenga motivación para aprender algo, que no tenga interés por aprender algo, no lo va a aprender. ¿Por qué? Porque el cerebro va a desechar información que no le parece relevante. Y yo aquí pongo un ejemplo un poco más de adultos. Si se nos acerca una persona X en la calle y nos empezamos a conversar y la conversación no nos parece muy importante, no nos parece muy interesante, la persona nos dice el nombre de ella y se va. Puede suceder que unas cuadras más adelante se me olvide el nombre. ¿Por qué? Porque mi cerebro no lo considero relevante. Tal vez considero más relevante la conversación o el hecho de que un desconocido me haya hablado, pero olvidé el nombre. Es decir, el cerebro guarda lo que le parece relevante que puede llegar a necesitar más adelante, pero desecha lo que él considera que no. ¿Y eso a qué se debe? Al deseo y al interés de la persona. Si la persona no tiene interés en ello, lo va a olvidar. Y es ahí donde precisamente nosotras como docentes de primera infancia tenemos una labor de captar el interés y la motivación del niño, de empezarla a estimular. Y no solamente quedarnos, esto yo quiero aquí hacer una acotación, de que no solamente es generar actividades divertidas, porque no es la idea solamente generar una actividad divertida para que el niño se divierta. A veces caemos mucho en ese error de que el niño todo el tiempo tiene que estar divertido. Y no es cierto. A veces el aburrimiento, que viene siendo el contrario, también nos genera cosas positivas. Muchos de los inventos del ser humano se dieron a partir del aburrimiento. Entonces, el aburrimiento tampoco es que sea negativo y no significa que el niño todo el tiempo tenga que estar estimulado porque ya caemos en una sobreestimulación y vemos niños o padres de familia también que todo el tiempo se están preocupando porque es que el niño está muy quieto, está aburrido. No, también el hecho de controlar nuestro cuerpo, tenerlo en un momento de quietud, también es bueno, también es sano. Pero nosotros cómo podemos despertar el interés y el deseo en un niño en un aula de clase por medio hasta de las mismas preguntas que genera el docente. No necesariamente tenemos que tener el salón lleno de muñecos, lleno de decoración, porque realmente lo que esto va a hacer es generar una distracción en el niño. El deseo y el interés se genera en el niño más que todo por las preguntas, que el tipo de preguntas que nosotros hacemos. ¿Por qué llueve? ¿De dónde sale la leche? ¿Quién pone los huevos? Cosas que a ellos les interesa y dicen, sí, nunca me lo había preguntado, ¿de dónde vendrá la leche? ¿Por qué será que llueve? ¿Qué será eso del arco iris? ¿Sí? Ellos empiezan a indagar acerca de todas estas cosas y es la escuela, también la familia, pero no, la escuela es una institución donde se encuentran profesionales de la educación que están aptos para precisamente contribuir a la construcción del conocimiento de los niños. Entonces, ya que nosotros estamos en este campo educativo, debemos precisamente propiciar un espacio de interés y de deseo para que el niño aprenda. ¿Listo? Entonces, estos son los cuatro factores
eh, que hacen parte precisamente también del aprendizaje, que son muy importantes. Si alguno de estos falla, obviamente el aprendizaje se va a ver afectado. Por ejemplo, si es un niño que tiene dificultades a nivel eh, cognitivo, de tal manera que está afectando la sensación que tiene a nivel del tacto, por ejemplo. Les pongo un ejemplo de la vida real que yo vivencié. Un niño que tenía el sistema nervioso muy sensible y las texturas él las sentía mucho más que los otros. Entonces tenía sensaciones muy fuertes y tocaba ciertas texturas que hasta se ponía a llorar. Hagan de cuenta como un material que les genera a ustedes esto que se llama se me estiemplan los dientes, pero que lo sintieran muy agudo, o sea, que no pudieran ni tocar esa textura. Eso le pasaba a este niño porque tenía su sistema nervioso demasiado sensible. ¿Qué quiere decir esto? Él genera un aprendizaje diferente. ¿Por qué? Porque desde lo que él está sintiendo, para él no es agradable y pueda que para los compañeros sí. Entonces, cuando uno de estos factores se ve afectado o se ve como hasta distorsionado a veces, puede hacer un cambio en el tipo de aprendizaje que vaya a hacer o la manera como interprete la experiencia que le estamos generando. Entonces, como docentes tenemos que ser muy habilidosas comprendiendo estas cosas, de que a veces no es que el niño quiera hacer berrinche, sino también entendamos un poco que a veces percibimos a partir de nuestros sentidos de manera diferente las experiencias que propiciemos. Hay niños que los sonidos que escuchan les parecen muy agudos o no les gusta o les genera recuerdos negativos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto para de pronto tener un plan B en cuanto a ciertas actividades, ya conociendo precisamente lo que hablábamos las clases pasadas, el contexto del niño. Y dentro del contexto del niño está también conocer si de pronto psicológicamente el niño tiene alguna situación, alguna patología. Entonces, esto a grosso modo, bueno, estoy explicando el primer tema. La intención de esta clase de hoy era que observáramos también este video, pero como esto solamente es una grabación, no es una clase como tal, entonces pues como actividad uno queda lo siguiente. Van a observar este video detalladamente. Yo les aconsejo que lo hagan tomando apuntes de lo que observen en el video, ¿sí? Resulta que en este video hay una niña que se llama Tessa, que aparece aquí en este cuadro. Entonces, ya les voy a explicar, pero quería como hacer relevancia a esto porque de pronto dicen, bueno, ¿qué significa Tessa? Van a responder estas preguntas de acuerdo con lo que ven en el video. Dice, ¿cuál consideras que podría ser el objetivo de aprendizaje de la actividad organizada a los niños y niñas del video? Resulta que en ese video se les propone una actividad a los niños. ¿Cuál creen ustedes que sería el aprendizaje que las personas adultas que organizaron esa actividad querían que los niños construyeran? ¿Qué aprendizaje querían que construyeran esos niños a partir de la orden y de la actividad que se les dio? Segunda pregunta, ¿cuáles reacciones puedes resaltar en los niños del video? Hay unos niños que reaccionan de unas maneras que realmente son muy rescatables, son muy para resaltar y estudiar esas reacciones. ¿Cuáles aprendizajes consideras que obtuvieron los niños? Y ahora para el cuadro, escoge dos niños diferentes a Tessa, ya se van a dar cuenta quién es Tessa, y completa el siguiente cuadro de acuerdo a los factores de aprendizaje y determina las acciones que identificas en cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Van a escribir en TESA, ahí a los niños cada uno les dicen los nombres, entonces pueden identificarlos fácil. TESA hace una acción que ya la van a ver y allí lo que ustedes tienen que ver es cómo su cuerpo estuvo involucrado, qué parte de su cuerpo, es decir, sus sentidos, el tacto, todo esto, ¿qué será que fue lo que sucedió allí? El organismo, cómo sus esquemas mentales reconocieron la orden que se le dio y la actividad que se les puso a hacer. La inteligencia, esa, cómo tenía esa organización a nivel de esquema mental, es decir, qué será lo que ella se le pasó por la mente
de acuerdo a sus conocimientos previos, de acuerdo a la orden que se le dio para tomar la decisión que tomó. Es decir, ustedes cómo ven el tema ahí de la inteligencia ante esa, el deseo. ¿Qué fue lo que la llevó a tomar la decisión final que ella tomó? ¿Listo? Y lo mismo con los otros niños. ¿Cómo ellos actuaron? Aquí pueden poner el nombre de los niños, como les digo, a ellos los nombran, pueden poner el nombre de dos niños que ustedes escojan y decir cómo este niño, el cuerpo de ese niño, cómo está involucrado en la actividad, su organismo, el tema de cómo su cerebro está interpretando la actividad. La inteligencia, de pronto, ¿qué nuevas organizaciones a nivel cognitivo se le dieron? ¿Cómo estaba él? De pronto, ¿qué fue lo que pensó cuando sucedió el meollo del asunto? Ya se van a dar cuenta que ahí hay un problema, una situación que se les presenta a los niños, cómo lo fueron solucionando. Y el deseo también de ellos, el interés que ellos tenían, qué interés tenían ellos dos. Y Tessa también, qué interés tenían y de acuerdo a ese deseo, de acuerdo a ese cuerpo, ese organismo, cómo fue que actuaron, ¿sí? Para resaltar precisamente esas acciones y reacciones que tuvieron. Entonces, esa es la actividad. Les aconsejo que la vayan adelantando porque próximamente vamos a seguir trabajando con ese video precisamente desde otros aspectos mucho más profundos. Entonces, sí es importante que vayan adelantando las actividades. Recuerden que en, aquí en el Classroom ya está habilitado para que suban la actividad del tema 1, que sería este, y tema 2, tema 3, para que los puedan ir adelantando y no esperemos a última hora para desarrollar la actividad. Entonces, no siendo más, pues esta es una grabación muy del tema para que lo puedan repasar, para que lo puedan tener pendiente y cualquier duda o inquietud que se les genere la podemos resolver en clase. Entonces, feliz día y que les vaya bien con esas actividades.